Buenas noches, profesor Juan Carlos. Mi nombre es Silvia Fernanda, caballero del grado 95, y el día de hoy vengo a hablarles sobre este maravilloso libro llamado El amor en los tiempos de cólera, de Gabo. Voy a hablar sobre la biografía y unos pequeños datos. Gabriel de la Concordia García Márquez fue un escritor, periodista colombiano, el cual se dedicó en su carrera a escribir cuentos y novelas muy reconocidas tanto aquí en Colombia como en otras partes del mundo. Él nació el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Gabriel García Márquez dio un paso enorme en la literatura colombiana, tanto en sus obras como Ojos de Perro Azul, 100 años de soledad, con la cual ganó un premio Nobel de literatura, El amor y otros demonios, Relato de un náufrago y este maravilloso libro. Un dato curioso de Gabo es que él quería ser recordado por este libro, pero sin embargo muchas personas conocemos a Gabriel García Márquez más por 100 años de soledad. Un dato también muy característico de él es que cuando él escribía las historias muchas veces las basaba en personas de la vida real o historias que le fueron contando a través de su infancia. Por ejemplo, él cuenta que esta historia la inspiró en el amor de sus padres y en cómo manejaron relaciones otras personas. Ahora voy a dar el resumen de este libro. Bueno, esta historia comienza dándonos a conocer un personaje llamado Juvenal Urbino, el cual es un doctor muy viejito que aún se dedicaba a ejercer como médico. Esa mañana recibe una llamada de un comisario de la ciudad, el cual le dice que ha encontrado un cuerpo y que probablemente es de un amigo suyo. Bueno, Juvenal se dirige a la casa, destapa el cuerpo y se da cuenta que sí, efectivamente se trataba de un muy amigo suyo, el cual le encantaba jugar ajedrez con él, llamado Jeremías de Saint-Amour, y estaba al lado de un joven estudiante de medicina que empezaba sus prácticas forenses. Él siempre se reconoció por su buen ojo clínico, así que él se decidió a investigar el caso de por qué había muerto su amigo y se dio cuenta que al lado del cuerpo había una cubeta con un líquido fijador de fotografías y él no sabía las causas, hasta que después de investigar en muchas cosas, encontrar otros datos, se dio cuenta que se había suicidado con este líquido, porque era muy poco probable que por un accidente Jeremías hubiera muerto, porque él era un fotógrafo desde hace muchísimo tiempo. También él lo quería mucho porque había sido uno de sus pacientes durante mucho tiempo, ya que él era un inválido de guerra y siempre andaba en dos muletas y se la pasaban siempre jugando ajedrez. Él lo conoció una tarde porque el doctor Juvenal Urbino se volvió tan bueno en el ajedrez que no había nadie que lo derrotara. Así que él un día se encontró con Jeremías y desde ahí siempre empezaron a jugar ajedrez y él tenía una manera única de jugar ajedrez. El caso es que después de dar con la conclusión de la muerte de su amigo, se pusieron a buscar dinero para el entierro de él y encontraron una carta la cual decía que era para Juvenal Urbino. Bueno, el comisario le entregó la carta y Juvenal quedó impactado de lo que decía la carta porque según la información era demasiado cruda de la vida de su amigo. Pero él, como el comisario le estaba haciendo muchísimas preguntas, decidió responderle con buena cara y fingir que lo que decía la carta era como una despedida. Duró toda la mañana con el pensamiento de lo que decía la carta porque da la coincidencia que su esposa siempre le había dado una mala espina su amigo, decía que era una mala compañía y decía otras cosas. Y en parte era cierto, porque sí había sido una mala persona, pero hasta sus últimos años de vida fue un anciano muy recordado por sus buenos hechos. Resulta que él estaba perseguido por una cadena perpetua y otros actos atroces que hizo en guerra. Pero en la carta también había una dirección de una casa que Juvenal Urbino nunca había visto o nunca le había comentado a su amigo. Él le dio por ir con su cochero a visitar esta dirección y se encontró con una mujer madura de edad, la cual le dijo, bienvenido, doctor Urbino. Así que él quedó impresionado porque no sabía que la mujer lo estaba esperando.
Ella le contó que había sido su amante durante 20 años, fue cómplice en la muerte de el amor de su vida, y el doctor quedó impactado porque ¿cómo es posible que si amas a una persona eras capaz de matarla? Y resulta que Jeremías de ese amor le tenía miedo a la vejez y no quería envejecer, así que le pidió a su mujer que lo ayudara a perpetrar su muerte. Y le dio muchísimas razones para hacerlo. Aunque ella no quería, pues de todas formas le colaboró porque ese era el deseo que él quería, y murió a los 70 años. Le contó también que durante esos 20 años la relación fue secreta, fue a base de clandestinidad, y que los dos siempre estuvieron de acuerdo con esto. Tanto a él como a ella les gustaba porque primero era mal visto, así que cuando pasaban tiempo juntos estaban felices, podían compartir tiempo, etcétera, etcétera. También le contó que él tenía un perro y por eso había encontrado el perro al lado del cadáver el doctor Juvenal Urbino. Resulta que él tenía un perro y él amaba a este perro, y le dijo a la señora que lo atara junto a él para que murieran juntos, pero ella le hizo un nudo muy sencillo para que el perro pudiera escapar, pero el perro, muy fiel compañero, se quedó hasta sus últimos minutos de vida. El doctor Juvenal Urbino también había llegado para invitarla al entierro de su amigo, pero ella le dijo que no iba a asistir por nada, porque un mensaje que le quedó sonando mucho al doctor fue que él quería que lo recordara a ella como los minutos antes de su muerte, que recordara los 20 años que fueron felices, todo lo que vivieron, que lo recordara como esa persona feliz que amaba tanto, y que no lo recordara muerto en un ataúd sabiendo que no iba a volver y que nunca iba a despertar. Esa frase le quedó sonando al doctor Urbino hasta que llegó a su casa, porque da la coincidencia que ese mismo día de la muerte de su amigo, uno de sus discípulos de medicina, uno de sus estudiantes más queridos, estaba celebrando sus bodas de plata. Bueno, llegó a su casa y nos cuenta Gabo que él tenía un loro, el cual le había enseñado francés, latín, español, cantaba canciones clásicas, etc. También dio un trasfondo sobre la historia del loro, la cual es muy graciosa porque él enseñó muchas cosas al loro y él fue muy reconocido, todo el mundo hablaba sobre el loro del doctor, y un día llegó un presidente a la casa, el presidente ese año en Colombia, y duraron 2 horas junto con una persona que tenía compañía. El loro nunca habló. Bueno, ese mismo día ellos tenían, el loro siempre estaba enjaulado porque hubo un incidente en la casa cuando lo tuvieron suelto, y un día el doctor, ese mismo día, perdón, se dio cuenta que las alas del loro eran demasiado largas, entonces decidió recortarlas. Y en esos momentos el loro voló rápidamente a un palo de mango alto que tenían adentro de la casa en el patio más o menos, y se estuvo ahí, y el doctor pues estaba ya de bastante edad y le dio por con una escalera irse a bajar el loro, que fue una pésima idea porque el doctor lamentablemente resbaló, se fracturó el cuello y murió instantáneamente. La esposa del doctor se llamaba Fermina Daza. Era una mujer que lo amaba mucho, siempre estuvo en su vejez. También nos relata que ella la ayudó a vestirse desde que se casaron, ella le escogía la ropa, en sus últimos momentos lo bañaba, etcétera, etcétera. Pero ella siempre lo respetó y siempre se querían mucho. También tenían 2 hijos. Bueno, llegó el entierro del doctor Juvenal, se canceló el plan de ir a sepultar a su amigo y se canceló el plan de las bodas de plata con su mujer para ir a acompañarlos a la cena. Ese mismo día resulta que la esposa del doctor se encuentra en persona con su pasado. Se trataba de un hombre llamado Florentino Ariza, y al final de la ceremonia él le confiesa que estuvo esperando 53 años, 7 meses y 4 días
por decirle que estaba enamorado de ella, que esperó todo ese tiempo y que ya que había muerto pues su esposo, quería vivir con ella el resto de su vida o lo poco que quedaba. Ella se ofendió muchísimo porque hace unas horas habían sepultado a su esposo y lo echó de la casa. Nos remontamos 53 años atrás, dándonos cómo se conoció Fermina Daza y Florencio Ariza. Bueno, resulta que cuando eran unos jóvenes adolescentes, Florentino trabajaba enviando cartas, recados, etcétera, en la ciudad de Cartagena de Indias. Y pues en esas había llegado una familia, que era la familia de Fermina, a la ciudad y era nueva, y eran de bastante capital. Así que él le tocó entregarle una carta muy importante a un señor llamado Lorenzo, que era el padre de Fermina, y Lorenzo Daza, perdón. Y ahí se enteró de que vivía junto con su hija y con una tía. Él cuando vio a Fermina se enamoró instantáneamente, fue amor a primera vista, era una mujer muy hermosa, era una mujer delicada. Y el sueño de don Lorenzo era que fuera una mujer de sociedad porque había muerto su madre y quería que ella fuera como el reflejo de lo que siempre quiso su madre. Vivían como había dicho, con una tía, la cual era como la figura materna de la chica y la ayudó a criar. Resulta que Fermina también se enamoró de Florencio y Florencio, al lado de la casa, había un parque y Fermina estudiaba en un colegio de monjas. Así que siempre cuando bajaba Fermina del colegio con su tía, él se sentaba a hacer que leía un libro, tan solo para mirarla. Y un día se atrevió a escribir una carta. Y desde ese día, los dos empezaron a mandarse cartas de amor y así fue que formaron una bonita relación. La tía fue cómplice, la tía siempre supo de esto y pues lo mantuvo en secreto porque Florencio su situación económica no era muy buena, era pobre y vivía con su madre tránsito, Arisa. Bueno, pasaron los días, seguía el amor vivo, la llama del amor estaba ahí siempre, siempre lo estuvo, hasta que un día le escribió una carta larguísima, pero larguísima, a su amada, en la cual quería pues consolidar la relación y decía que la quería como mujer, le expresaba todos sus sentimientos, etc. Y él se la entregó en una misa de Navidad. La cosa es que Fermina demoró muchísimo tiempo, un mes completo en responderle. Pero a fin de cuentas dio frutos la espera y aceptó la carta, fue correspondido su amor y aceptó que se quería casar con él. Pero lo malo aquí fue que en el colegio una monja encontró a Fermina muy distraída y encontró que estaba haciendo detrás de un libro una carta de amor para Florentino, pero no decía el nombre. Así que presionó a la joven y la presionó y Fermina no le quiso contar quién era y pues la monja le dijo a don Lorenzo que la hija estaba enamorada y que averiguara quién era el chico, etcétera, etcétera. Él se puso bravísimo, buscó por toda la habitación de la chica y dio con el nombre de Florentino. El caso es que él no iba a permitir esto por la situación económica. Él quería que tanto su hija como su marido tuvieran un buen capital para que no solo ella cubriera los gastos. Y entonces decidió enviar a Fermina, fueron los dos, perdón, a Valledupar y estuvieron un largo periodo de tiempo junto a una prima con la cual consolidó una muy bonita amistad. Bueno, pasaron unos años y todavía se seguían mandando cartas a escondidas del padre y tenían pensado casarse, como ya había dicho, y entonces Florentino empezó a ahorrar y a trabajar cada día más duro, ¿sí? El caso es que el plan de él era casarse en 2 años, pero lamentablemente las cosas no pasaron porque cuando Fermina volvió de Valledupar a Cartagena de Indias, cuando miró al joven pensaba que el amor iba a seguir vivo, que iba a seguir enamorada de él y tenía tantas ilusiones y se dio cuenta que toda la chispa la había perdido.
y no sabía qué hacer más que pues decirle que lo lamentaba, que ya no se quería casar con él, que no sentía nada por él y que mejor se olvidara de ella. Él estaba muy triste porque él seguía enamorado de ella y seguía insistiendo, pero ella ya no quería nada con él. Resulta que después en la historia nos cuenta que Fermina enfermó mucho y también nos dice que en el año en el que se narra la historia se da la enfermedad del cólera, una enfermedad bastante grave, más que todo para esa época que no había la tecnología y los medios como hoy en día, que se daba por contaminación de agua. Resulta que acá nos muestran al doctor Juvenal Urbino, joven, el cual era un médico general de 28 años, muy reconocido porque había hecho un tratamiento para el cólera, no una cura, pero sí un tratamiento muy bueno. Y todo esto fue gracias a que él, en memoria de su padre, porque su padre falleció por el cólera, se esforzó en hacer la cura para el cólera para que nadie más muriera por esta enfermedad. Don Lorenzo estaba muy alarmado porque pensaba que su hija tenía la enfermedad y llamó a Juvenal. Él llegó a la casa, la examinó y le dijo que no tenía cólera, pero sí tenía como una virosis bastante fuerte. En eso, don Lorenzo se dio cuenta que Juvenal era de buen capital, era guapo, era inteligente, era muy educado, y entonces le dio por querer casar a Fermina con el médico, con Juvenal Urbino. La prima siempre estuvo muy atraída por él, le gustaba mucho físicamente, y pues al final don Lorenzo y la prima de Fermina lograron convencerla de que se casara con él. Fue más que todo por conveniencia económica. Bueno, llegó el día de la boda, ellos se casaron y algo muy curioso que le pareció a ella fue que tenían muchísimas cosas en común, pero muchísimas. Así que pues nada, se sintió a gusto, siempre tuvieron sus problemas como una pareja normal, sus bajos y sus altos, pero lograron solucionarlo. Ella quedó embarazada y tuvo 2 hijos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué pasó con Florentino. Resulta que él estaba muy despechado, estaba muy triste por esto y su madre Tránsito le pidió a un tío que lo enviara a trabajar a otra ciudad. En esta ciudad trabajó en el barco de una mujer, perdió su virginidad y la vida de él cambió porque se la pasó teniendo relaciones sexuales sin sentido con cualquier mujer con tal de superar a Fermina, porque era un dolor que él no sabía con qué calmar. Y así pasaron los años, él siguió con muchas mujeres, etcétera, etcétera. Y en la empresa donde trabajaba, era creo que Fluvial, se volvió presidente porque pues murió el tío y tanto se esforzó que siempre ascendió a cargo. Entonces ya pasaron los años y ya Fermina estaba de edad, Juvenal estaba de edad y ya volvemos a la era actual, días antes de la muerte de Juvenal y su amigo. Entonces ahí nos cuentan que él estaba, Florentino, con una mujer llamada América de 14 años, que era muchísimo menor a él, teniendo relaciones sexuales por la misma razón de superar a Fermina. 53 años ya habían pasado. Y pues él se enteró de que Fermina Daza estaba pues en la ciudad y que había muerto su marido. Entonces fue a la casa, pasó lo que ella había dicho y pues nada, después de eso él empezó con cartas nuevamente a cortejarla y pues dio con una bonita amistad y siguieron así de amigos. Hasta que un día se destaparon un montón de rumores y de chismes que eran falsos, de que Juvenal Urbino le había sido infiel con muchas mujeres y esto sí había pasado con una paciente de él, pero al final se arreglaron las cosas. Pero sí estaban diciendo que esto había pasado más o menos como en la juventud o al final de cuando ya era viejito y esto era completamente falso. Esto enojó mucho a Fermina y también estaban hablando sobre negocios ilícitos que hace su padre, cosa que era cierta, pero que Fermina no seguía manejando. Así que, pues en tanta angustia de esto, Florentino la convenció de que se fueran a un viaje en crucero por todo el río Magdalena.
porque él era el presidente de esta empresa fluvial, entonces era como de barcos y lo benefició muchísimo. Y se fueron a un largo viaje de meses para olvidarse de la gente, de los rumores, de todo, y estar ellos dos. Y la llama del amor volvió a Fermina, se enamoró completamente de Florentino, que había sido un amor prohibido que no se había dado por situaciones económicas y había sido sepultado por los años. Y pues un día estaban en el crucero y ya iban a volver a Cartagena de Indias. Y resulta que estaban un poco de gente y era súper mal visto ver a una mujer que acababa de perder su marido hacía unos meses con un hombre diferente, ¿sí? Entonces, pues ella estaba preocupada, que mi reputación. Y entonces Florentino decidió sacar una bandera amarilla que significaba que los pasajeros que habían en el barco tenían cólera. Instantáneamente se fueron todos los que iban a abordar el barco y solo quedaron Fermina y Florentino. Desde ese día, después de ese viaje, como había dicho, se enamoraron y decidieron seguir así toda la vida después de lo del crucero. Y al final cumplió sus sueños porque estuvo con la mujer que amaba, la espera sirvió para tanto y a fin de cuentas los dos fueron felices porque Fermina tuvo muchísimas experiencias, también buenas como las que tuvo con su anterior esposo, pero fueron experiencias nuevas, experiencias en las que ella sentía que podía dar lo mejor de sí, experiencias en las que se puede aprovechar sus últimos años de vida de la vejez. Y así termina la historia de El amor en los tiempos de cólera. Ahora voy a dar el mensaje que me dejó y las conclusiones. Bueno, el mensaje que me dejó la historia es que el objetivo de la vida es la felicidad. Sé que esto puede costar, sé que la vida está llena de retos, está llena de altos y bajos. La felicidad no va a estar en todo momento, la vida no es color de rosa, pero sí hay que aprender a cultivar las cosas, a crecer como personas y de tantas experiencias en las que podemos caer, en las que podemos levantarnos, vamos aprendiendo y nos vamos cultivando como personas en la vida. También sobre el amor, que puede ser lo más maravilloso para una persona en la vida, puede estar en su top más alto, pero a la vez puede bajar y puede deprimirte y puede sufrir de una manera extremadamente mala. Pero son cosas que debemos superar como personas, son experiencias que al final todo va a ser mejor, porque de eso se trata la vida, vivir experiencias, vivir nuevas cosas, cultivarnos como personas, como ya habíamos dicho, y tratar de ser feliz. Muchas gracias. Feliz noche.